Carlos era un hombre trabajador y responsable. Se había esforzado mucho para conseguir un buen puesto en la empresa de informática, donde era el encargado de supervisar varios proyectos importantes. Le gustaba su trabajo y se sentía orgulloso de lo que hacía, pero también sabía que tenía que dedicarle muchas horas y estar siempre atento a las demandas de sus clientes y jefes. Su esposa, Laura, era una mujer muy diferente a él. No le interesaba trabajar ni estudiar, solo quería disfrutar de la vida y gastar el dinero que Carlos ganaba. Le gustaba ir de compras, salir con sus amigas, ir al salón de belleza y viajar cuando podía. No le importaba que Carlos tuviera que trabajar duro para mantenerla, ni que él se sacrificara por darle todo lo que quería. Ella le exigía que pasara más tiempo con ella, que le llevara a cenar, al cine, al teatro y que le comprara regalos y joyas. Carlos amaba a Laura, pero estaba cansado de sus caprichos y de su falta de comprensión. A veces, él intentaba hablar con ella y hacerle ver que no podía descuidar su trabajo, que era lo que les permitía mantener una buena casa, un buen coche y una buena vida. Pero ella no lo escuchaba, solo se quejaba y le reprochaba que no le prestaba atención, que no la valoraba, que no la hacía feliz. Un día, Carlos llegó a casa después de una larga jornada de trabajo. Estaba agotado y solo quería descansar un poco y cenar algo. Pero cuando entró al salón, se encontró con una sorpresa. Laura había organizado una fiesta con sus amigas y había llenado la casa de globos, música, comida y bebida. Carlos se quedó atónito y molesto. No podía creer que Laura hiciera eso sin consultarle, y además gastara tanto dinero en algo tan innecesario. «¿Qué es esto?», preguntó Carlos con voz seria. «Hola, cariño», dijo Laura, acercándose a él con una sonrisa falsa. «Te he preparado una fiesta sorpresa para celebrar nuestro aniversario». «¿Nuestro aniversario?», repitió Carlos confundido. «Sí, ¿no te acuerdas? Hoy, hace 5 años que nos casamos». Carlos se quedó sin palabras. Era cierto, se había olvidado de su aniversario, pero no era culpa suya. Tenía tantas cosas en la cabeza, tantos problemas y responsabilidades, que no podía estar pendiente de esas cosas. Además, él pensaba que Laura tampoco le daba mucha importancia a esas fechas, que solo le interesaba el dinero y los regalos. «Lo siento, Laura, se me pasó», dijo Carlos intentando disculparse. «¿Cómo que se te ha pasado?», exclamó Laura, enfadándose. «¿Es que no te importó nada? ¿Es que solo te importa tu trabajo? ¿Es que no te das cuenta de que hoy es el día especial para nosotros?» «Claro que me importas, Laura, y claro que me doy cuenta, pero es que he tenido mucho trabajo y...» «No me vengas con excusas, Carlos. Siempre es lo mismo, siempre estás trabajando, siempre estás ocupado, siempre estás cansado. Nunca tienes tiempo para mí, nunca haces caso, nunca me sorprendes. Estoy harta de esta situación, Carlos. Estoy harta de ti». Carlos se sintió herido por las palabras de Laura. No era justo que ella le hablara así, que le echara en cara todo lo que él hacía por ella, que no valorara su esfuerzo y su amor. Carlos se dio cuenta de que Laura no lo amaba de verdad, que solo lo usaba como un proveedor, como un objeto. Carlos se dio cuenta de que tenía que hacer algo para cambiar las cosas, para darle una lección a Laura, para que ella viera lo que significaba vivir sin él, sin su trabajo, sin su dinero. Carlos tomó una decisión. Al día siguiente llamó a su jefe y le pidió unas vacaciones. Le dijo que necesitaba tiempo para resolver unos asuntos personales y que volvería en un mes. Su jefe accedió, aunque no sin antes advertirle de que tenía que dejar todo en orden y de que no podía perder el contacto con la empresa. Carlos le aseguró que así sería y que no se preocupara por nada. Carlos no le dijo nada a Laura, solo le dijo que iba a trabajar como siempre y que volvería a la noche, pero en realidad no fue a trabajar. Se fue a un hotel, donde se registró con otro nombre y pagó en efectivo. Allí se quedó todo el día, sin hacer nada, solo pensando en su plan. Su plan era simple. Iba a hacer creer a Laura que había perdido el trabajo, que ya no tenía dinero, que tenía que vender sus cosas, que ella tenía que trabajar. Iba a hacerle ver lo que era vivir sin lujos, sin comodidades, sin caprichos. Iba a hacerle sufrir lo que había sufrido por ella, y más. Carlos sabía que era una locura, que era un riesgo, que podía perderlo todo. Pero también sabía que era la única forma de abrirle los ojos a Laura, de hacerle cambiar de actitud, de hacerle amarlo de verdad. Carlos estaba dispuesto a todo por Laura, incluso a mentirle, engañarle, a hacerle daño. Carlos estaba dispuesto a todo por darle una lección a Laura. Laura estaba feliz con la fiesta que le había preparado a Carlos. Pensaba que así le demostraría su amor y su interés por él, y que él se lo agradecería y se olvidaría de su trabajo por un rato. Pero no fue así. Carlos se mostró frío y distante con ella, y no le dio ni las gracias ni un beso. Laura se sintió ofendida y decepcionada. No entendía por qué Carlos era tan ingrato y tan aburrido. No entendía por qué no podía disfrutar de la vida y de su compañía.
Al día siguiente, Carlos se fue a trabajar como siempre y no le dijo nada a Laura. Laura se quedó en casa como siempre y se dedicó a ordenar un poco el desastre que había quedado después de la fiesta. Luego se puso a ver la televisión, a navegar por internet y a llamar a sus amigas. No tenía nada mejor que hacer. Lo que no sabía era que Carlos no había ido a trabajar. Carlos había ido a un hotel, donde había empezado a poner en marcha su plan. Carlos había llamado a su jefe y le había pedido unas vacaciones. Carlos había llamado a su banco y había cancelado todas sus tarjetas de crédito. Carlos había llamado a su abogado y le había pedido que preparara unos documentos falsos. Carlos había llamado a un amigo y le pidió que le hiciera un favor. Carlos había decidido hacerle creer a Laura que había perdido el trabajo y que ya no tenía dinero, que tenía que vender sus cosas, que ella tenía que trabajar. Carlos había decidido hacerle ver lo que era vivir sin lujos, sin comodidades, sin caprichos. Carlos había decidido hacerle sufrir lo que él había sufrido por ella, y más. Carlos esperó unos días para que Laura no sospechara nada. Luego volvió a su casa con una cara de tristeza y de derrota, sin preguntarle cómo le había ido en el día, sin darle un abrazo, sin ofrecerle una sonrisa. Carlos se sentó en el sofá y le dijo: «Laura, tengo que hablarte de algo muy serio». «¿Qué pasa?», preguntó Laura sin dejar de mirar su móvil. «Laura, por favor, presta atención. Esto es importante». Bueno, ya estoy atenta. ¿Qué quieres decirme?» «Laura, me han despedido». «¿Qué?», exclamó Laura, soltando el móvil y mirando a Carlos con incredulidad. «Sí, me han despedido. La empresa entró en una crisis y han tenido que hacer recortes, y yo he sido uno de los afectados». «No puede ser, Carlos, no puede ser. ¿Y ahora qué vamos a hacer?» «No lo sé, Laura, no lo sé. Estoy muy preocupado. No tenemos ahorros, no tenemos ingresos, no tenemos nada». «¿Cómo que no tenemos nada? ¿Y la casa? ¿Y el coche? ¿Y las joyas? ¿Y todo lo que hemos comprado?» «Todo eso está hipotecado, Laura. Todo eso está a nombre de la empresa. Todo eso se lo van a quedar ellos». «¿Cómo que se lo van a quedar ellos? ¿Y nosotros qué?» «Nosotros nos vamos a quedar en la calle, Laura. Nos vamos a quedar sin nada». Carlos le mostró a Laura los documentos falsos que había preparado su abogado. Eran unos papeles que supuestamente demostraban que Carlos había firmado un contrato con la empresa, en el que renunciaba a todos sus derechos y bienes, a cambio de un sueldo y unos beneficios. Un contrato que ahora no valía nada, porque la empresa había quebrado y se había declarado en bancarrota. Laura no podía creer lo que estaba viviendo. No podía creer que Carlos hubiera sido tan tonto y tan ingenuo. No podía creer que hubiera firmado algo así, sin consultarle, sin pensar en las consecuencias. No podía creer que hubiera perdido todo lo que tenían. Sin embargo, a pesar de todo ello, Laura no reaccionó como él esperaba. A partir de ese momento mostró su total interés en ayudarle y trabajar. Al cabo de la semana, Carlos le confesó a Laura su mentira para hacerla entrar en razón. Esta reaccionó de mala manera, gritándole e insultando a Carlos. Luego de días sin hablarse entre ellos, lograron regresar todo a la normalidad. Su nueva normalidad, donde Laura estaría empleada aportando al hogar y donde Carlos, gracias al apoyo de su mujer, podría pasar más tiempo en casa junto a ella, disfrutando los dos de todo lo que estaban logrando obtener. Si te ha gustado el video, te invitamos a darle al botón de me gusta, no olvides suscribirte y gracias por vernos.